Hola jóvenes. Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser responder un cuestionario. Van a ser varias preguntas, son las primeras 4, sobre el contenido que va a venir en este examen. En este examen vamos a hablar justamente de las unidades vistas en la parte que tomamos las clases en línea. Y estas son las primeras 4 preguntas. La primera es: ¿cuáles de las formas alotrópicas del carbono presentan conductividad eléctrica? Vamos a ver cuáles y por qué. ¿Cuál es la principal aplicación del silicio y qué propiedad permite esta aplicación? Después, ¿cuál es la función de la capa de ozono y qué compuestos la destruyen? Eso lo vimos en el video anterior. ¿Y cuál es el catalizador usado en el proceso contact? ¿Sale? Vamos a desglosar las preguntas y vamos a responderlas a continuación. Bueno, jóvenes, la primera pregunta es: ¿cuál de los alótropos del carbono presentan conductividad eléctrica? La respuesta corta es grafito y grafeno, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver por qué y cuáles son las formas alotrópicas. Esto es repaso, recuerden, ya lo hemos visto, me voy a ir un poco más rápido. Habíamos hablado que las formas alotrópicas son diferentes formas o estados físicos de un mismo elemento. El carbono tiene estos alótropos: el carbón, el diamante, el grafito, grafeno, fullereno y nanotubos. ¿Saben? Recordemos qué es cada uno. Bueno, el carbón son átomos de carbono sin arreglo cristalino. ¿Sale? Lo que quedaría después de quemar una tortilla, por decir algo. ¿Sale? Después de eso tenemos el diamante. El diamante es esto. Esto es el diamante. Digamos, estoy dibujándoles una aproximación de su estructura cristalina. Esto se repetiría n veces hacia los lados y hacia enfrente y hacia atrás para formar cristales de diamante. El hecho de que tenga esta estructura cristalina bien definida, con hibridación, todos los carbonos que están aquí tienen hibridación sp3. Con hibridación sp3, el que tenga esta estructura tan ordenada le dan al diamante sus propiedades de alta resistencia. Recordemos que es un material muy duro, es el material más, o el alótropo más duro. ¿Sale? Y este es el grafito. ¿Sale? Estoy dibujándoles una unidad de grafito. Esto se repite también más veces hacia arriba, hacia abajo, n veces. Y además de que estas láminas se van a apilar una sobre otra, formando o a partir de interacciones pi-pi. ¿Sale? El grafito es lo que está en sus lápices. Y justamente cuando ustedes pintan sobre el lápiz, están poniendo una lámina de varias moléculas de grosor de grafito. Están venciendo esas interacciones pi-pi. El grafeno, jóvenes, el grafeno es justamente una única lámina de grafito. ¿Sale? Estas dobles enlaces que tienen entre cada carbono, si se dan cuenta, los dobles enlaces, todos los dobles enlaces que están aquí están conjugados. Esos dobles enlaces que están aquí son los que nos permiten que la electricidad pueda fluir libremente a través de estos materiales. ¿Sale? Obviamente con menor resistencia en el grafeno, porque es solamente una lámina, que en el grafito. ¿Sale? Por eso es que el material que presenta mayor conductividad eléctrica en el carbono, o el alótropo que presenta una mayor conductividad eléctrica, es el grafeno. ¿Sale? Esa es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, jóvenes, vamos con la siguiente pregunta, que está relacionada al silicio y sus aplicaciones. Les pregunto: ¿cuál es la principal aplicación del silicio y qué propiedad permite esta aplicación? ¿Cuál es la principal aplicación del silicio? Igual, la respuesta corta: como semiconductor en aparatos electrónicos. ¿Saben? Ustedes ya lo sabían, habíamos visto, les había dicho que por algo Silicon Valley se llama Silicon Valley. Bueno, no porque ahí haya minas de silicio, sino porque ahí hay se concentra una gran cantidad de empresas que se dedican a desarrollo informático, a las ciencias de la computación. Y les había inclusive explicado que cuando en química, por ejemplo, hablas de un ensayo in silico, es un ensayo en computadora, a partir de computadora. ¿Por qué el silicio ha tenido esta fama? Bueno, porque es el principal semiconductor que se ocupa actualmente en la industria. Habíamos hablado de otros materiales, tanto atómicos como moleculares, que se podían aplicar como semiconductores. Sin embargo, el silicio sigue siendo el principal. ¿Y por qué? ¿Por qué el silicio es semiconductor? Recuerdan que les había explicado, habíamos hablado que cuando hablamos de un metaloide, no me gustaba que la gente pensara que era medio metal. No, quiere decir que bajo ciertas condiciones se comporta como metal y con otras condiciones como un no metal. Y bueno, ¿qué propiedad tienen los metales? Muy importante, la conducción.
la conductividad eléctrica. Entonces el silicio, bajo ciertas condiciones, se comportará como un conductor y bajo otras como un aislante. Eso es lo importante en computación, ¿sale? Que no siempre sea conductor y no siempre sea aislante. Bueno, no en computación, en aparatos electrónicos, ¿sale? Perdón, no quiero sembrar confusión. Aquí, en esa ocasión, se me criticó, no ustedes, pero me comentaron varias personas que no estaba correcta la palabra caricatura. Les dije, aquí está la caricatura de dos silicios enlazados. No, no es una caricatura, es una aproximación. Bueno, ¿por qué aproximación? Porque estamos ocupando lo que sería algo similar al modelo de Bohr, ¿no? Y sabemos que el modelo de Bohr no es un modelo válido para simbolizar un átomo, pero aquí lo que quiero simbolizar es justamente sus electrones de valencia y cómo se están enlazando el silicio, en este caso dos silicios, ¿sale? Estos son los dos electrones que son responsables del enlace silicio-silicio. ¿Qué pasa? Que bajo ciertas condiciones de justamente voltaje o temperatura, uno de estos electrones se escapará. Cuando está enlazado se llama banda de enlace. Cuando ha escapado se llama banda de conducción. ¿Por qué banda de conducción? Bueno, porque otro electrón, este no se ve, perdón, podrá tomar su lugar, ¿sale? Entonces, al tomar su lugar, esto que está generando movimiento de electrones, y recordemos que el movimiento de electrones se puede pensar como electricidad. Entonces, esta es la pregunta, la segunda pregunta. Vamos a responder la tercera pregunta. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, jóvenes, ahora la siguiente pregunta decía qué compuestos destruyen la capa de ozono y cuál es la función que cumple la capa de ozono a favor nuestra. La respuesta corta, recordemos que los compuestos que destruyen la capa de ozono son los clorofluorocarbonos, ¿sale? Los compuestos clorofluorocarbonados. ¿Y qué función cumple? Bueno, pues protegernos de la luz ultravioleta. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que vamos a explicar para repasar qué es? Bueno, recordemos que el ozono, al absorber luz ultravioleta, se descompone en oxígeno molecular y oxígeno monoatómico. Y cuando estos dos se encuentran con otra igual luz ultravioleta, van a formar de nuevo ozono. Este equilibrio, si se dan cuenta, está generando continuamente el ozono y hace que la luz ultravioleta que emite el sol, la mayor parte sea capturada por el ozono y nos llegue menos luz ultravioleta hacia nosotros. Recordemos que la luz ultravioleta está considerada como una radiación ionizante. Todo lo que está por debajo del espectro de luz visible se considera como radiación ionizante. La radiación 5G, otra vez volviendo a atacar mitos, no tiene ningún efecto en nuestro organismo. Esas son radiación que ya está en el límite de microondas y ondas de radio, ¿sale? Ustedes no tienen nada que pueda absorber esa radiación. Bajo condiciones especiales, las moléculas pueden absorber ondas de radio para tener un fenómeno que se llama resonancia magnético-nuclear, pero no tiene ningún efecto en ustedes. La radiación 5G no causa el coronavirus, la radiación celular y todo lo que tienen no causa nada en ustedes. Bueno, lo digo porque hay un montón de teorías, están diciendo ahorita cada tontería, pero recuerden, no pasa. Y perdón, ya empecé a hablar rápido de nuevo. Otra vez, vamos a calmarnos. Entonces, ¿qué pasaba? El ozono absorbía UV, se descomponía en oxígeno y oxígeno molecular, y posteriormente, al absorber UV, estas dos reaccionan para formar ozono. Ese es un equilibrio, ayer hablamos de él como equilibrio de Champman, y después tenemos los compuestos que la destruyen, que son los clorofluorocarbonados, que al absorber UV, ¿qué pasa? Se descompone en dos radicales mediante una ruptura homolítica de uno de los enlaces. Y el radical cloro quedamos que reaccionaba con el ozono, destruyéndolo, inhibiendo su formación, y que el radical cloro al final se regenera, ¿vale? Dejándolo listo para destruir otra molécula de ozono, ¿vale? Entonces, esta es la respuesta a la pregunta 3. Vamos con la pregunta 4, jóvenes. Vamos, jóvenes, con la siguiente pregunta. Una cosa, no les dije. La canción que escuchamos es Armata Strigoi y la banda es Powerwolf. Muy buena banda. Vamos a ver. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el catalizador usado en el proceso contact? Quedamos que el proceso contact es el proceso mediante el cual producimos ácido sulfúrico. Y se ocupaba un catalizador, que era el catalizador. ¿Cuál es? La respuesta corta es pentóxido de vanadio, ¿vale? ¿Cómo funcionaba ese catalizador? Bueno, ese catalizador funciona haciendo que el dióxido de azufre
se oxida en presencia de oxígeno a trióxido de azufre. Y ahí el vanadio más 5 pasará a vanadio más 4. ¿Cómo sabemos que el vanadio está más 5 en el pentóxido de vanadio? Pues bien fácil, ¿no? Sacando los números de oxidación. Sabemos que el oxígeno siempre trabaja con menos 2, multiplicado por 5, porque hay 5 oxígenos, les da un total de menos 10. Por tanto, el vanadio tiene que tener más 5 para que multiplicándolo por 2 nos quede un total de más 10 positivo, bueno, más 10, no tengo que ser redundante, de más 10, para que al sumarlos nos dé un balance de 0, ¿no? Esta no es una molécula cargada, es una molécula neutra. En la segunda fase, para regenerar el catalizador, lo que pasa es que el vanadio más 4 se va a oxidar en presencia de oxígeno para dar de nuevo vanadio más 5. En la primera fase, el vanadio 5 pasa a vanadio 4, este es un proceso de reducción. El azufre en el dióxido de azufre es azufre más 4, pasa a azufre más 6 en un proceso de oxidación. Al regenerarse, bueno, pues el vanadio se oxida en presencia del oxígeno. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta 4. Vamos con la pregunta 5. Pregunta 5, jóvenes. Esa no se les apunté al principio. ¿Qué compuestos causan la formación de ozono en la troposfera? Troposfera, pues, es la capa inferior de la atmósfera. Y queremos que aquí el ozono no es bueno, ¿vale? El ozono lo queremos en las capas superiores, en la estratosfera, no en la troposfera. ¿Cómo se forma ozono en la troposfera? Bueno, con los óxidos de nitrógeno, ¿sale? Esa es la respuesta corta. ¿Y por qué? Bueno, el monóxido de nitrógeno tiende a reaccionar o reacciona con el oxígeno molecular para formar dióxido de nitrógeno. Y el dióxido de nitrógeno vuelve a reaccionar con V para formar oxígeno monoatómico. Y recordemos que el oxígeno monoatómico reacciona con el oxígeno diatómico para formar ozono. Todo esto pasa cuando se liberan óxidos de nitrógeno en capas inferiores de la atmósfera, y más aún cuando la capa de ozono ha sido desgastada y la luz ultravioleta llega hasta estas capas. Entonces, ¿cuál causa, qué compuesto causa la formación de ozono en la troposfera? Óxidos de nitrógeno. ¿Sale? Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, jóvenes, ahora va la pregunta. Perdón, se me fue el monster por otro lado. Va la pregunta 7. Mencionen algunas de las aplicaciones del nitrógeno molecular y cuál es su método de obtención. Bueno, recordemos que el nitrógeno molecular tiene dos aplicaciones principales: como atmósfera inerte, cuando hablamos de nitrógeno gaseoso, y como en la criogenia, congelando cosas, cuando hablamos de nitrógeno líquido. ¿Por qué? Bueno, porque el nitrógeno líquido tiene una temperatura de ebullición de menos 195 grados centígrados. Eso quiere decir que para que esté líquido, tiene que estar debajo de 195 negativos grados centígrados. ¿Sale? Entonces, eso se ocupa para congelar. Y atmósfera inerte, recordemos nosotros que el nitrógeno molecular es esto, ¿sale? Nitrógeno, triple enlace, nitrógeno. Por lo tanto, esta hibridación, ¿recuerden qué hibridación es? Es hibridación SP, ¿sale? Por lo tanto, el nitrógeno que está aquí, este nitrógeno, o este enlace, es muy estable, ¿sale? Es muy complicado romperlo, bastante estable. Solamente algunas enzimas de algunas bacterias habíamos quedado que eran capaces de romperlo. La nitrogenasa es capaz de romperlo, y eso habíamos quedado que es una hazaña enorme. De hecho, habíamos quedado que la química actual, uno de sus retos es justamente la funcionalización del nitrógeno. Pero entonces, al ser muy estable, no reacciona con nada. Entonces, por eso lo ocupamos como atmósfera inerte. Si tenemos algo recubierto o dentro de nitrógeno, no va a reaccionar con nada, no va a tener alguna descomposición química. Y entonces, ¿en dónde se ocupa atmósfera inerte? Aparte de en un laboratorio como estos, cuando hacemos alguna reacción que es sensible a la humedad, en los alimentos, jóvenes, ¿sale? En sus papas Sabritas, cuando ustedes las abren, no sale aire nada más, sale solamente nitrógeno, para que las grasas que están presentes en esas papas no se oxiden, ¿sale? Tú no puedes llenar algo con aire ahí en un alimento y esperar que se mantenga. Se va a oxidar con el oxígeno que está ahí, las grasas sobre todo. El nitrógeno no oxida nada, ¿sale? ¿Y cómo se obtenía, jóvenes? Recordemos que es por destilación criogénica del aire. Muchas gracias, jóvenes. En estas 7 preguntas está resumido el contenido más o menos que preguntaré en el examen. Por favor, repasen bien esto y los videos anteriores, porque por ahí voy a poner alguna pregunta que no haya explicado aquí.
¿Sale? No van a ser las preguntas exactas, pero en este contenido de estas preguntas está la mayor parte cargada del examen. En la noche les voy a subir un video, pero ahora sí ya nada más escrito a papel y lápiz en una hoja, sobre cómo se van a resolver algunos problemas que les voy a colocar. Entonces, jóvenes, chequen el video hoy y mañana. Nos vemos hasta, pues creo que ya nos vamos a ver, jóvenes. Cuídense mucho, nos vemos.